Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. En los próximos minutos hablaremos con la jueza de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández Gurmendi, sobre la solicitud de ingreso del país al Estatuto de Roma, la ratificación del Estatuto de Roma. Y bueno, ella se encuentra en el país precisamente para hacer un llamado, ¿no? Para hacer reflexionar al país sobre esta temática. Quiero recordarles que el Estatuto de Roma es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional y fue adoptado precisamente en la ciudad de Roma. Esto fue en Italia el 17 de julio de 1998. Un elemento importante que rescatar sobre esto es lo siguiente. Antes de terminar su mandato, el expresidente Mauricio Funes envió a la Asamblea Legislativa precisamente la solicitud, o solicitó, ¿no?, a la Asamblea Legislativa la ratificación del Estatuto de Roma como una de las últimas medidas, digo, del expresidente Mauricio Funes en nuestro país. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Es un gusto, no siempre tenemos la oportunidad de conversar con una jueza de la Corte Penal Internacional y nos parece importante hablar sobre qué significa el Estatuto de Roma, la ratificación del Estatuto de Roma, por qué algunos países todavía no son miembros o no se han adherido o no han ratificado el Estatuto de Roma, porque algunos países se oponen precisamente a eso. ¿Qué significa para un país, para una nación, ¿no?, ser parte del Estatuto de Roma? Bueno, cuando se habla de esto, a algunas personas se les crispan los cabellos porque creen que tras la ratificación del Estatuto de Roma van a ser enjuiciados a nivel internacional. Quiero decirles que una de las características que tiene la Corte Penal Internacional es que no juzga situaciones o magnicidios o genocidios, como usted quiere llamarle, hacia atrás, sino más bien es hacia adelante. Y los que se preocupan son aquellos que en su mira, en su objetivo, en su radar, está precisamente continuar con la violación a los derechos humanos o cometer hechos de genocidio. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en los estudios. Coméntenos un poco sobre su visita aquí en el país y luego vamos a ir hablando sobre la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma. Bueno, muchas gracias. Es realmente un placer estar aquí esta mañana y estar en El Salvador en estos días tan importantes en que, como usted mencionó, se está discutiendo la posibilidad de que El Salvador ratifique el Tratado Constitutivo de la Corte Penal Internacional. La Corte fue invitada a estar presente en este foro porque es un foro justamente para discutir aspectos técnicos del estatuto, para disipar dudas, para disipar interrogantes, y es un placer poder estar en representación de la Corte en este momento. Usted sabe que, bueno, yo soy argentina, América Latina en general ha sido muy positiva con relación a la creación de la Corte. Los países de nuestra región han contribuido mucho a la creación. Muchos estuvieron en Roma presentes el día que se adoptó el estatuto, participaron de las negociaciones, y es una región en la que prácticamente todos los estados han ya ratificado el estatuto, salvo 3 países de América Latina, entre ellos El Salvador. El Salvador y Estados Unidos, tengo entendido. Bueno, de América Latina dije, ¿no? Por bueno, supuesto, okay. Sí. Doctora, sí. Usted me habla de dudas e interrogantes. ¿Qué Sí. dudas e interrogantes tiene precisamente algunos países por los cuales todavía no son parte de la Corte Penal Internacional, entre ellos El Salvador, como usted mencionaba? Sí, bueno, usted ya mismo mencionó que una de las dudas es justamente cómo funciona la competencia de la Corte, de qué tipo de hechos puede conocer esta Corte, esta Corte es una Corte global, pero con una competencia muy limitada a delitos muy específicos, los más graves de trascendencia internacional. La Corte no conoce de hechos comunes, de delitos comunes, sino de crímenes internacionales, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, agresión en un momento futuro, y es una Corte joven que va a conocer de estos temas, ya está conociendo de estos temas, pero a partir de la creación, a partir de la entrada en vigor del tratado. Y este es uno de los interrogantes, es que esta Corte puede mirar hacia atrás. Y una de las cuestiones que se discutió mucho ayer es que justamente esta Corte no mira por el espejo retrovisor, es a futuro. Es una Corte que los estados han creado
para entender en temas a futuro a partir de la creación de la entrada en vigor del estatuto. Ve por el parabrisas. Por el parabrisas. Sí. Doctora, entonces casos para dejarlo como un poco más claro sobre este tema, ¿no? Porque por eso inicié comentando de que algunos se crispan y se ponen así como muy nerviosos cuando se habla de la Corte Penal Internacional. Casos como, por ejemplo, no solo para mencionar algunos, de los sacerdotes jesuitas aquí en el país, quedarían fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Absolutamente. Todos los hechos dolorosos ocurridos en El Salvador y en muchos de nuestros países de América Latina son hechos que son anteriores a la creación de la Corte Penal Internacional y la Corte no tiene ninguna capacidad, ninguna competencia para entender en estos asuntos, porque son todos ocurridos antes de la entrada en vigor. ¿Por qué se decidió de esa manera? Bueno, fue uno de los primeros acuerdos a los que llegaron los negociadores del estatuto, es que justamente para poder crearla debía ser una corte a futuro donde los estados son conscientes de los problemas que tuvieron en el pasado, y todos los han tenido, o muchos de ellos, pero era imposible crear una corte que empezara a mirar hacia atrás. ¿Dónde terminamos si empezamos a mirar hacia atrás? Es una corte a futuro donde se establecen reglas de juego a futuro, y todos los estados construyen las reglas de juego en conjunto, pero todo lo que ocurrió en el pasado, antes de la creación, queda fuera. Ok. A ver, cuando usted me menciona que las competencias de la Corte son es global, pero al mismo tiempo me dice que es limitada, o sea, parece una contradicción, ¿no? Sí. En la creación de la Corte Penal Internacional. Una Corte que es global, pero limitada. ¿En qué es global y en qué es limitada la Corte Penal Internacional? Es global en el sentido que es una corte que es una corte de carácter general. Usted sabe que en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial se han creado tribunales especiales para entender en cierto tipo de crímenes que son parecidos a los que la Corte va a entender hoy. Pensemos en el Tribunal de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en el Tribunal para la ex Yugoslavia y Ruanda, que fueron creadas al terminar la Guerra Fría, y otros tribunales especiales que fueron creados después para Sierra Leona, para el Tribunal del Líbano. Son todos tribunales especiales para entender en situaciones predeterminadas y predefinidas. La Corte Penal Internacional se crea para entender en el mismo tipo de delitos, estos genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero sin predeterminar las situaciones. Es con carácter general, podría entender en teoría en cualquier situación que se plantee dentro de los territorios de los estados que sean partes, que sean miembros de la Corte. Por eso tiene esta vocación global, pero la Corte todavía no tiene participación universal. O sea, tiene una vocación global, pero todavía no todos los estados del mundo son miembros. Hoy son muchos para una Corte joven, son 122 estados los que ya han ratificado el estatuto, lo cual implica más o menos unas 2/3 partes de la comunidad internacional. Es bastante porque es una Corte joven, pero todavía no es abarcativa de todos los estados del mundo. Por eso es limitada su competencia. Es limitada su competencia, no solamente por eso, Ajá. es limitada también por la competencia material, como le decía, entiende para ciertos tipos de delitos muy graves, y no para cualquier tipo de atrocidad, sino realmente para los que he mencionado, y además solamente en aquellos casos en que los estados mismos no puedan investigarlos o juzgarlos. O sea, es una corte de último recurso, una Que no corte puedan o no excepcional. quieren. Que no puedan o no quieren. Ajá. Sí. Es decir, Porque a veces pueden, pero no quieren los estados. y a veces investigar, pueden, pero no quieren. Ahí entra el tema de la impunidad. Exactamente. Entonces, esta es una corte que viene a complementar, no a sustituirla. Lo normal es que cada estado investigue lo que ocurre en su territorio y juzgue a los responsables de estos hechos. Pero cuando los estados no lo hacen por algún motivo, entonces es allí que la Corte Internacional puede intervenir. Por eso es limitada, es global en aspiraciones, pero es limitada en la materia y además excepcional en su acción. Ok, doctora, pero la posición de los ofendidos, por decirlo de esa manera, a ver, es de repente, mire, yo sí estoy de acuerdo con la Corte Penal Internacional, hay que prepararnos hacia el futuro de cómo juzgar, digamos, hechos de genocidio, pero también me gustaría ver hacia atrás, ¿no? Algunas personas, la Corte no lo hizo, usted lo deja muy claro, la Corte ha dicho que va hacia adelante, está viendo por el parabrisas, no por el retrovisor. Algunas personas sí quieren ver por el retrovisor y lo ven incluso. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se juzgan casos como, por ejemplo, el asesinato de Monseñor Romero o el asesinato de los sacerdotes jesuitas, por mencionar dos ejemplos que son muy nuestros, ¿no? ¿Cómo se juzgan estos casos entonces? Bueno, cada estado debe lidiar con estos asuntos
de la manera que lo crea más conveniente. En Argentina, para darle un ejemplo de mi propio país, todavía estamos a más de 25 años de la dictadura con procedimientos nacionales contra los responsables de algunos de estos hechos. Pero vuelvo a insistir, esto ya son cuestiones sobre las que deben lidiar los estados como tales a través de los métodos normales de jurisdicción. Hay algunos estados incluso que creen en la jurisdicción universal y que pretenden juzgar ciertos hechos en el territorio de otro estado. Pero esto ya no es nada relacionado con la Corte Penal Internacional, sino con el sistema de acción penal, digamos, tradicional o clásica fuera de la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa entonces ser parte de la Corte Penal Internacional? ¿Qué significa para los estados ser parte de la... ¿A qué se someten, a qué se comprometen los estados que son parte? Los estados que son parte, en primer lugar, están contribuyendo a la eficacia del sistema, porque una corte con mandato global necesita de todos los estados para realmente tener legitimidad y tener eficacia. Y contribuir a la Corte está basada sobre la premisa de que investigar este tipo de hechos ayuda a la democracia, promueve los derechos humanos y en última instancia consolida la paz nacional y la paz internacional. Entonces los estados que participan de esta institución creen en este tipo de valores y son los que contribuyen a afianzar estos valores. Como es una organización creada por un tratado, los estados que son parte son además los dueños del sistema. Son los que se reúnen año a año para discutir cómo funciona la Corte, discutir su presupuesto, discutir cómo deberían modificarse algunas prácticas, por lo cual son propietarios un poco de la institución. Entonces es muy interesante, pueden nominar jueces, pueden nominar personas para trabajar en la institución, con lo cual pasa a ser algo que es global pero propio, no es algo ajeno. Es muy importante para la legitimidad del sistema. ¿El papel de la Corte Penal Internacional no viola la autonomía jurisdiccional de los países? No, en absoluto, como le decía. Explíqueme por qué sí. no. Porque cualquiera podría decir, mire, ojo, que nosotros juzgamos lo nuestro. Si sucede en nuestro país, nosotros juzgamos lo nuestro y no tenemos por qué someternos a un organismo internacional, ¿no? Por lo tanto, si se somete a un organismo internacional, eso sucede en conflictos incluso regionales. Por ejemplo, nosotros tuvimos un ejemplo acá, donde hubo una discusión muy fuerte sobre el papel de la Corte Suprema de Justicia nuestra y la Corte Centroamericana de Justicia, por poner un ejemplo. Digo, ¿por qué no se viola la autonomía o cómo se salva esa parte en cuanto a la jurisdicción de los organismos nacionales? Bueno, usted me está planteando una pregunta que justamente fue el eje de todas las discusiones que llevaron a la creación de la Corte, que era justamente cómo hacer para crear una corte que no viole y que no afecte el sistema nacional. Y esta discusión fue realmente la parte central de la creación de la Corte. Y se resuelve con este sistema que es una corte basada en lo que se llama, y así se llama, el sistema de la complementariedad. Si el Estado juzga, si el Estado investiga, la Corte no tiene nada que hacer, por lo cual no hay ninguna posibilidad de que se afecte esa autonomía. El problema es que algunos estados no ejercen la autonomía, no investigan, no juzgan y entonces se crea una brecha de impunidad que es lo que la Corte trata de llenar para complementar el sistema. En el entendido de que llenar este vacío es una cuestión no solamente de cada estado, sino de la comunidad internacional en su conjunto. Pero no hay ningún conflicto porque el primero que debe investigar y juzgar es el Estado. No, la Corte no compite, digamos, con el Estado. ¿Quiénes acuden a la Corte? ¿Quiénes pueden acudir a la Corte? Una vez que un país sea parte de la Corte Penal Internacional, que sea miembro de la Corte Penal Internacional, doctora, ¿quiénes acuden? ¿Acuden los estados, las personas, las instituciones? Pueden acudir, en primer lugar, los estados. Como usted me pregunta, ¿cómo se inicia un caso, digamos? Claro, ante ¿cómo la se Corte? inicia un caso? Bueno, exactamente. Puede ser porque un estado parte, un estado que ratificó el estatuto decide hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre situaciones que se ocurren en su propio país o en otro país. Esta es una posibilidad. La segunda posibilidad es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haga una denuncia o haga una remisión de una situación al fiscal de la Corte Penal Internacional. Y la tercera posibilidad es que el propio fiscal general, el fiscal de la Corte Penal Internacional, inicie una investigación de su propia iniciativa, propio motu, como se dice. Y eso lo puede hacer sobre la base de información que le den cualquier persona, cualquier institución,
cualquier Estado, incluso que no quiera hacer una denuncia formal, o sea que allí el fiscal se nutre de información que venga de cualquier fuente y allí por supuesto las víctimas son vitales para dar información de lo que les puede haber ocurrido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, en resolver un caso de la Corte Penal? Bueno, la Corte... Depende del caso, ¿no? Depende Supongo. del caso, son casos todos muy complejos porque estamos hablando de criminalidad sistémica, estamos hablando no de un hecho de homicidio, sino de crímenes de lesa humanidad, donde puede haber cientos o miles de autores y cientos o miles de víctimas. Hasta una de las críticas que se le ha hecho a la Corte Penal Internacional es que hasta ahora sus procedimientos han sido excesivamente lentos. Y eso es algo que la Corte está tratando de remediar porque la justicia es lenta en general, pero la justicia internacional es a veces demasiado lenta. Y eso es lo que estamos tratando de solucionar, pero la Corte ya, a unos 10 años de su creación, ya tiene varios juicios en marcha casos, sí. y dos juicios que ya han terminado con 2 personas condenadas y una absuelta. Entonces, países como el nuestro, de alguna manera, bueno, hay sectores, digamos, en nuestro país que obviamente no están de acuerdo que El Salvador se adhiera o sea parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Pero una cosa es el desconocimiento del individuo y otra cosa es el desconocimiento del Estado como tal. ¿Por qué razón países como el nuestro no han entrado todavía? ¿Por presiones internas de estos sectores? Bueno, creo que es para los salvadoreños más que para mí para decir por qué no han adherido, Ajá. pero yo puedo decirle que en general muchas de los interrogantes o preocupaciones que se han planteado, por ejemplo, en el debate de ayer, son preocupaciones que se han planteado en muchos países y en muchos países de la región de América Latina también. Se plantean problemas o preguntas si es constitucional, por ejemplo, si el Estatuto de Roma no reconoce inmunidades, ¿cómo puede jugar eso con las inmunidades que se reconocen a nivel nacional? El tema de la retroactividad o no también es una pregunta que se ha hecho en muchos países de la región. El tema que usted también mencionó sobre la autonomía del sistema nacional y si eso va a ser afectado por la Corte. Creo que estas son preocupaciones que son generales y que se han planteado en todos y cada uno de los países lo ha resuelto de distinta manera. Algunos países han recurrido a sus tribunales constitucionales, otros han hecho interpretaciones de otra manera, pero en general las preocupaciones de El Salvador yo las veo bastante parecidas en muchos casos a otros países de América Latina. Bueno, Washington no es parte de la Corte Penal Internacional, ¿no? Estados Unidos es otro caso, no es América Latina, obviamente. Estados Unidos es un país que contribuyó mucho a la creación de la Corte y la delegación en Roma fue realmente instrumental en muchas de las soluciones técnicas que se dieron, pero después es una potencia global y se mantuvo apartada del estatuto, no firmó, pero ha contribuido de otras maneras. Por ejemplo, ha aceptado que algunas situaciones sean sometidas a la Corte Penal Internacional cuando dependía del Consejo de Seguridad, con lo cual está haciendo un acercamiento positivo ante la institución. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar conversando, por supuesto, doctora, cuando regresemos vamos a hablar sobre los casos que se han ventilado ya en la Corte Penal Internacional. Y cómo estos tabús pueden irse votando, ¿no? Estos tabús que evitan que algunos países, o prejuicios, si usted quiere llamarle, que algunos países tienen para poder adherirse a la Corte Penal Internacional, porque eso pasa por la Asamblea Legislativa, tengo entendido, ¿no? Exactamente. Tienen que pasar por los parlamentos de los países para ser ratificado el Estatuto de Roma y ser parte de la Corte Penal Internacional. Exactamente. Pausa, regresamos en breve. A ver, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la posibilidad que tiene el país de ratificar el Estatuto de Roma. Antes de ir a la pausa dijimos que íbamos a hablar de los casos de la Corte Penal Internacional, de los casos que se ventilan y ya se ventilaron algunos de ellos. Pero también es importante, doctora, recordar que, y usted lo mencionaba, ¿no? Recordar que la historia registra tribunales que se han instalado para casos especiales como la ex Yugoslavia, por ejemplo, donde se juzgó casos de genocidio, ¿no? Y entonces la pregunta puede ser, a ver, si se pueden instalar tribunales especializados o especiales para juzgar casos especiales, ¿qué necesidad tenemos de una Corte Penal Internacional? Si de repente sucede un magnicidio, un genocidio en un país, pues se instala un tribunal y asunto arreglado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y el por qué es necesario instalar una Corte Penal Internacional?
Bueno, primero, establecer un tribunal especial no es una tarea sencilla. Desde el punto de vista incluso material y logístico, establecer un tribunal es todo una tarea muy compleja que puede llevar meses y puede no ser suficientemente adecuado para lidiar con una situación que ya ocurrió. Pero mucho más que la cuestión logística de la complejidad que implica que establecer un tribunal en cada caso, es también una cuestión de principio. El Tribunal Especial, por definición, es especial. Se va a crear, y lo han creado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las Naciones Unidas, lo van a crear para determinadas situaciones y no para otras. Y la justicia, para hacer justicia, tiene que ser una justicia igualitaria que pueda aplicarse de manera indiscriminada cada vez que hechos similares ocurren en cualquier parte del mundo. Entonces, tener ya una corte cuyas reglas de juego están preestablecidas por los estados, lo cual ya le da una génesis democrática muy importante. Todos han contribuido a definir las reglas de juego y las reglas de procedimiento, que ya está funcionando y que pueda intervenir en cualquier situación es muy importante para establecer esa justicia para todos de la misma manera. Obviamente, para que esto ocurra, la Corte Penal Internacional debe contar con la participación de todos los estados, porque si no, también la Corte en estos momentos todavía se enfrenta a la situación de que no puede intervenir en cualquier situación del mundo porque no todos los estados son partes del tratado. Pero la idea es esa, es crear algo que pueda intervenir en cualquier lado, en cualquier momento. Doctora, tengo al teléfono al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, que creo que ayer se hizo acompañar también en este evento. El Procurador David Morales está en la línea telefónica. Buenos días, Procurador. Estoy conversando con la doctora Silvia Fernández Gurmendi, jueza de la Corte Penal Internacional, y quiero escuchar su opinión respecto a esta solicitud que antes de terminar el periodo del expresidente Mauricio Funes fue enviada precisamente a la Asamblea Legislativa y tiene que pasar por el tamiz de los diputados en el Parlamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Romeo. Un saludo a ti, a la doctora Gurmendi, que ha dado un aporte tan valioso con su visita al país, y a la audiencia de la entrevista en Canal 12. Efectivamente, estamos en un momento importante en esta temática porque ha iniciado la Asamblea Legislativa su proceso de análisis para la eventual ratificación de nuestra adhesión al Estatuto de Roma. Quisiera decir que la solicitud del Ejecutivo es una solicitud que llevó también un proceso de mucha discusión, donde participaron diferentes organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, expertos juristas nacionales e internacionales, y se llegó a la conclusión, luego de todo este proceso, que el Estatuto de Roma era armónico con nuestra Constitución de la República, que era un relevante tratado que El Salvador enfrentaba como una deuda pendiente de que la ratificáramos. Hay un llamado muy claro, muy contundente de la comunidad internacional desde 2010 a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en pro de que El Salvador se sume a los estados partes del Estatuto de Roma, y precisamente producto de toda esta discusión muy seria, muy técnica, el Ejecutivo envió el acuerdo de adhesión para su eventual ratificación ante la Asamblea. Recordemos que el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional es una conquista de la humanidad, es un sueño que se llevó por la comunidad internacional durante muchas décadas, tiene precedentes claros tras la Segunda Guerra Mundial con Nuremberg y Tokio, y más recientemente con los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia. Es un tratado que comparte muchas finalidades, aspiraciones y valores de los tratados de derechos humanos, pero es un tratado de una naturaleza distinta en cuanto establece una corte internacional. No se aplica a los crímenes ocurridos en el pasado, es decir, anteriores al momento de entrar en vigor para los estados. No es aplicable a los hechos que ocurrieron en la Guerra Civil de El Salvador. No es invasiva de la jurisdicción interna, es decir, opera esta corte en casos en que la justicia interna ha fallado en orden a un principio internacional, que es el principio de complementariedad o subsidiariedad, y tampoco modifica el sistema de penas interno. Por lo tanto, no hay, dijéramos,
sustento a algunos temores que en el pasado surgieron. Es importante que nuestros señores diputados y señoras diputadas tengan en claro este tipo de aspectos técnicos que ya la doctora Gurmendi, entre otros panelistas muy relevantes como el embajador Benaveser, expresidente de la Asamblea de Estados Parte, nos compartían el día de ayer en este importante foro. Yo como procurador estoy oficialmente, formalmente, en el ejercicio de las facultades constitucionales de las que estoy investido, recomendando formalmente, lo he hecho anteriormente y lo reitero este día ante la Asamblea Legislativa, que avancen hacia la ratificación. Procurador, además, precisamente le iba a consultar eso, ¿no? A ver si me escucha. Procurador, tal como usted lo acaba de mencionar, esto tiene que pasar por el Parlamento de nuestro país. Esa claridad que usted tiene sobre cómo funciona la Corte Penal Internacional, ¿la tendrán los diputados del Parlamento salvadoreño? Bueno, es hasta ahora que la Asamblea Legislativa inicia realmente un proceso de discusión con el tema. En el pasado surgieron dudas respecto a la posible irretroactividad, que los crímenes del conflicto armado salvadoreño pasarían a la Corte. Hubo dudas con el tema de las penas perpetuas, que ya otros países que tienen esquemas constitucionales similares lo han aclarado, como Colombia y Costa Rica, entre otros países latinoamericanos, que no modifica el sistema de penas internas, y también es muy claro que no es invasivo de la jurisdicción nacional, que es solo en caso excepcional cuando la jurisdicción interna ha fallado o no tiene la capacidad por una situación de crisis terrible en la cual se están produciendo este tipo de crímenes. Entonces yo creo que ahora los conceptos están más claros, muchos diputados y diputadas lo hicieron en la jornada de ayer, expresaron sus dudas que fueron aclaradas. Viene una nueva jornada de análisis de la Asamblea Legislativa el próximo lunes, y yo creo que marcha positivamente el proceso. Yo quisiera destacar un aspecto que nos hace daño como país a nivel internacional al no ratificar el Estatuto de Roma. Como es un mecanismo que protege a futuro, que establece todos los estándares del debido proceso a nivel internacional en la actividad de la Corte, los países que no ratifican son muy mal vistos. Quiero decir que en la medida que El Salvador es un país que no ratifique el Estatuto de Roma, es un país que en la comunidad internacional nos vemos como un Estado que se reserva el derecho de cometer genocidios al futuro, se reserva el derecho de hacer ejecuciones extralegales y torturas indiscriminadamente en el futuro, que se cree con el derecho de hacer eso al futuro. Es muy negativo que no lo suscribamos. Oiga, procurador, pero también puede existir la tesis siguiente, ¿no? Bueno, mire, yo soy un Estado democrático, soy un Estado que propicia las garantías, un Estado construido sobre la base del Estado de Derecho, valga la repetición, y por lo tanto, ¿para qué voy a ser parte de la Corte Penal Internacional, no? Si en un Estado democrático no hay genocidio, no hay magnicidio, no hay casos que se ventilen o que se piensen ventilar en una Corte Penal Internacional. Por el otro lado puede existir esa interpretación también, ¿no? Sí, por supuesto que esta es una discusión que es válida si surge, pero esta es una tesis o una corriente de pensamiento que fue superada hace muchas décadas. De hecho, antes de que surgiera el nazismo y el holocausto judío, era impensable que semejante atrocidad masiva ocurriese, o las atrocidades en la ex Yugoslavia, ¿no? Donde habían convivido las diferentes comunidades religiosas y étnicas pacíficamente. Entonces era casi impensable que se desencadenaran atrocidades como las que ocurrieron. Por eso evolucionó el derecho internacional, y particularmente el derecho internacional de los derechos humanos. Este es un tema que ya no hablamos de décadas, sino mucho más de un siglo, en el cual los estados ceden parte de su soberanía para construir un ordenamiento internacional que precisamente desarrolla esos valores democráticos internos. Procurador, todo el derecho internacional de los derechos humanos es un desarrollo muy amplio del artículo 1 de la Constitución, que protege la dignidad humana, y en el caso del Estatuto de Roma hay un plus, que es su desarrollo en materia de enfoque de género. Nunca otro instrumento desarrolló tan ampliamente la violencia específica que las mujeres sufren en este tipo de
Muy bien, procurador, escuchemos a la doctora Fernández, algún comentario sobre lo que está diciendo el procurador, ¿no? Sí, y un comentario cuando usted dice, si uno es una democracia, Sí, sí. ¿por qué crear una corte si uno no piensa que va a ocurrir esas cuestiones en el territorio propio? Pero justamente esto es una iniciativa global, es una iniciativa internacional, y entonces uno se hace parte, no para sí mismo solamente, sino para contribuir para ser garantes. Para ser garantes de todo un sistema, porque que estos crímenes no ocurran o que si ocurren se repriman adecuadamente, es un interés de todos. Son crímenes internacionales, de trascendencia internacional, y creo que todos los países democráticos tienen interés en afianzar la democracia global y combatir la impunidad a nivel global, más allá de lo que uno piense que va a ocurrir en el territorio propio. Ojalá no ocurra nunca más cuestiones de este tipo en alguno de nuestros países, pero desgraciadamente sabemos que en el resto del mundo sí pueden ocurrir y están ocurriendo. A ver, procurador, solo para ir terminando y agradecerle desde ya que nos haya tomado la llamada telefónica, ¿es posible que países como el nuestro, digo, lo pongo como ejemplo, porque pues obviamente es importante que los salvadoreños y salvadoreñas conozcamos esa posición, ¿es posible que países como el nuestro estén respondiendo no a sus intereses, sino a otros intereses o a intereses de otros países que todavía no han ratificado este convenio? Bueno, yo pienso que en este caso no hay obstáculos a nivel internacional ni procesos que puedan afectar la decisión soberana de El Salvador de ratificar el estatuto. Yo tenía oportunidad, por ejemplo, de conversar con delegaciones de los Estados Unidos de América, que en algún momento fue un país que tuvo una política exterior que no simpatizaba con la entrada en vigor del estatuto, y prácticamente ahora los Estados Unidos viven una era de política exterior que no rechaza el estatuto y todo lo contrario. La delegación norteamericana incluso personalmente me decía, nosotros no tenemos ningún obstáculo, vemos bien que El Salvador pueda adherirse al Estatuto de Roma, y estamos hablando de esta potencia tan cercana en la que tenemos una relación, además de histórica, de una gran parte de nuestra población allá, que no pone ningún obstáculo. Y así a nivel internacional, la Unión Europea lo pedía como un punto importante a considerar por el Estado para avanzar en los acuerdos comerciales de asociación. Es decir, nos pesa negativamente el no ratificarlo en otros ámbitos importantes como el comercio y las relaciones internacionales, y no hay obstáculos ni presiones. Es más una decisión de reflexión interna, Romeo, y de convicción por los derechos humanos la que nos debe motivar a avanzar a la ratificación. Muchas gracias, procurador, por sus declaraciones, por su punto de vista sobre este tema. Saludos para usted. Gracias, Romeo. Saludos a la doctora Gurmendi. Gracias por sus aportes y un saludo a la audiencia nuevamente. Doctora Gurmendi, ¿qué países centroamericanos son parte ya de la Corte? Bueno, todos los países de la región de América Latina latinoamericanos, ¿no? Son parte, solamente es más fácil decir los que no son parte, que son los menos, son tres: El Salvador, Nicaragua y Cuba. Son los únicos tres países de América Latina que no han ratificado aún el estatuto. ¿Por qué estos países que diametralmente, podría decirse, o ideológicamente, bueno, ¿no? O en algunos aspectos, para no meternos a los temas ideológicos, en algunos aspectos son diametralmente grandes? ¿Por qué no han ratificado? No me corresponde a mí ¿Por qué estos países que no lo han hecho? La verdad es que, bueno, no me corresponde como jueza de la Corte hacer una evaluación de la situación interna de cada país, por qué han hecho o por qué no han hecho algo. Pero sí puedo decirles que la región en su conjunto es una de las regiones que más ha favorecido a la Corte y que más contribuye a apoyar la Corte Penal Internacional. Y espero que en algún momento quizás toda la región sea parte de esta institución. En ese sentido, yo sí lo puedo decir, en ese sentido El Salvador se le parece a Cuba y se le parece mucho a Nicaragua, ¿no? Porque no han ratificado el estatuto desde ese punto de vista puede ser, sí. Vamos a hacer la pausa. A ver, sí, vengo arrastrando el tema de los casos que se han ventilado, ¿no? En el poco tiempo que nos queda ya, vamos a hablar, cuando regresemos, un poco sobre los casos que se han ventilado en una Corte Penal Internacional para que usted tenga, o en la Corte Penal Internacional, para que usted tenga más o menos un referente de los casos que se ventilan en ese Tribunal Internacional. Volvemos. Gracias. Algunos comentarios, felicitaciones por este programa. La violencia institucional es diaria hacia las mujeres. El Estatuto de Roma debe ir, dice uno de los comentarios. También Juan Carlos nos escribe y dice, creo que es la clave. Creo que la clave del Estatuto de Roma es que no es retroactivo. Es como comenzar de cero, parejo para todos, dice.
Y tiene razón en ese sentido, ¿no? Es como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Exactamente. Y ahí, pues, usted comete un delito de ese tipo, pues ya sabe que va a ser juzgado en una Corte Penal Internacional. Doctora, nosotros siempre hacemos un enlace con la Radio 102.9, que es una radio muy conocida de acá, ¿no? Que tiene una revista, y hablamos precisamente, interactuamos con sus invitados y en este caso con usted. Así es que saludamos a Tony Cabezas, que está listo en la Radio 102.9. Tony, ¿cómo estás? Pues muy bien, qué gusto saludarte a ti, a tu invitada. Bienvenidos a la frecuencia de Radio 102.9. Nosotros estamos apenas saludando a Óscar Picardo Joao, investigador educativo, nuestro invitado, bueno, felicitándolo pues en el Día del Maestro también a Óscar acá presente, que fue el domingo, si no me equivoco, ¿verdad? El Día del Maestro. A ver, y tú estás hablando sobre el Estatuto de Roma y la ratificación o no de nuestro país. Así es, hacíamos un comentario, cuando comenzamos el programa decíamos que antes de terminar su periodo, el expresidente Mauricio Funes envió a la Asamblea Legislativa precisamente la solicitud, ¿no? O mostró, digamos, interés en que el Parlamento de nuestro país sea parte de la Corte Penal Internacional. Estoy conversando con la doctora Silvia Fernández Gurmendi, que es jueza de la Corte Penal Internacional, que ha venido aquí al país para decirles a aquellos que todavía se esconden debajo del escritorio pensando que la Corte va a llegar con su brazo largo y sacarles de ahí, aquellos a decirles, miren, no se preocupen, es que la Corte Penal Internacional no es retroactiva, sino que ve, como dice la doctora, y me gustó mucho el ejemplo, ve por el parabrisa y no por el retrovisor, aunque algunas personas creen que también ve por el retrovisor, pero no es así. Eso fue, como me decía ella, la clave de la creación de la Corte Penal Internacional. Doctora, Tony Cabezas está en la Radio Central. Pues tal vez para explicar brevemente a nuestros oyentes de qué se trata todo esto y cuáles son las implicaciones para nuestro país de la ratificación o no por parte de la Asamblea Legislativa de una situación como esta. Bueno, si puedo empezar de nuevo con la Corte, que es una Corte nueva, es una Corte que, a diferencia de los tribunales que fueron creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una Corte creada por un tratado, es decir, que los estados del mundo en su conjunto negociaron todas las reglas de juego que van a regir esta Corte Penal Internacional e hicieron un procedimiento especial, que es una combinación de sistemas jurídicos, para entender en cierto tipo de crímenes solamente crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y también a futuro en el crimen de agresión. La competencia de la Corte está limitada a estas 4 figuras y solamente la Corte puede actuar con relación a estos crímenes cuando los estados nacionales no pueden o no quieren investigar estos hechos en sus propios territorios. Es decir, es una Corte complementaria de los estados nacionales. Muy bien, y esto implica entonces, como decía Romeo, que no haya una retroactividad a hechos del pasado, sino que a partir de la ratificación hacia el futuro. Exactamente, es una Corte que se crea relativamente hace poco, en términos institucionales es una Corte que todavía está, ya no en su infancia, pero en su adolescencia. Se crea en Roma en 1998 y el tratado entra en vigor en el 2002. Todo lo que ocurra antes o que ocurrió antes de esa fecha no es de competencia de la Corte Penal Internacional y a medida que van adhiriendo los estados, la Corte puede entender en hechos relacionados con ese estado a partir de que el país adhiera a la Corte. Mira, Tony, como sé que Óscar Joao Picardo es una persona muy conocedora de todo esto, a pesar de que es maestro, educador y por supuesto un investigador, claro, iba a decirlo, pues me gustaría escuchar tu opinión, Óscar, sobre esto, sobre por qué todavía no somos y si deberíamos de ser parte de la Corte Penal Internacional. Yo creo que el gran problema, como tú bien lo decías, es ver por el retrovisor, ¿verdad? Porque aquí sí tenemos muchos casos de la época del conflicto armado y creo yo que eso es lo que puede generar más asperezas, inquietudes, dado que muchos actores de la época del conflicto son personalidades activas en el mundo político. Pero creo que está muy claro lo que dice la doctora Gurmendi, que establece un límite, por lo tanto, es un factor eminentemente preventivo para el futuro, ¿verdad? Yo creo que es un tema que se debería rectificar y que nos da garantías de que no se van a cometer crímenes de lesa humanidad en el futuro en El Salvador. Y bueno, ojalá que también
se viera la posibilidad de ver un poco por el retrovisor, no quizás a través de esta corte, sino a través de otros mecanismos jurídicos internacionales. Oscar, decía el procurador, le preguntábamos, bueno, él decía, ¿no? El país que no ratifica o no se adhiere o no ratifica el estatuto es mal visto a nivel internacional, porque pareciera que se reserva el derecho, decía, ¿no? de cometer violaciones a los derechos humanos. Correcto, yo creo que, digamos, el espíritu, no estoy muy empapado, pero simplemente por lo que se ha dicho, el espíritu tiene que ver con una convicción democrática de respeto de los derechos humanos, básicamente. Bueno, pero ustedes van a hablar de otra cosa, me imagino. Estamos hablando vamos a iniciar el tema, hablar de educación. ¿Cómo está la educación y los retos que tiene, bueno, el nuevo ministro y Salvador Sánchez Serén al respecto? Así que, bueno, invitamos a tus televidentes a que terminando tu entrevista, pues se vengan con nosotros a escuchar la entrevista. Un abrazo para ti y para Oscar también. Gracias. A la señora Silvia Gourmendi, un saludo también, ¿verdad? Doctora, ahora sí lo que nos resta. Bueno, a ver, cuénteme 2 casos por lo menos donde la Corte Penal Internacional ha hecho justicia. Bueno, la Corte ha iniciado investigaciones y juicios en 8 países, en 8 situaciones, varias de ellas a pedido de los propios países. Todas estas situaciones están en África. Uganda, República Democrática del Congo, Malí, República Centroafricana, son países que ellos mismos le pidieron al fiscal de la Corte que abriera investigaciones por hechos cometidos en sus propios territorios, lo cual demuestra que no necesariamente la Corte entra en antagonismo con el Estado, sino que al contrario aquí inició investigaciones en cooperación con los Estados y a pedido de ellos. En el Congo es donde se han completado los primeros 2 juicios de la Corte Penal Internacional contra jefes de grupos de milicias en esos países. Y en estos casos hubo 2 personas condenadas. Una de ellas, una de las personas condenadas, es por el reclutamiento de niños soldados. Y el otro caso de la persona condenada es por el ataque a un pueblo y a un ataque a la población civil. Otros casos que también está entendiendo la Corte son casos que le remitió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uno de ellos es Libia, donde el Consejo de Seguridad remitió por unanimidad la situación a la Corte y allí la Corte abrió investigaciones contra Gaddafi, que luego falleció, por lo cual el caso debió ser cerrado, pero también abrió casos contra el hijo y el jefe de seguridad de la Corte. Y allí ha funcionado el sistema de complementariedad. En el caso del jefe de la seguridad de Libia, Libia dijo que ellos podían investigar y juzgar, y se presentaron ante la Corte, y la Corte, después de un procedimiento judicial, determinó que efectivamente Libia podía hacerlo, quería hacerlo, y allí se consideró que el caso... Que no era necesario la intervención de la Corte Penal Internacional. Ese caso, digamos, se le remitió a Libia para que investiguen y juzguen ellos. Así que es un buen ejemplo de cómo funciona. ¿Sobre la base de qué determina? Qué bueno eso, sobre la base de qué determina la Corte Penal Internacional que un país sí puede ejercer o hacer justicia en un Libia caso. se presentó y explicó, hizo una presentación formal, que estaban investigando, tiene que ser la misma conducta que estaba investigando la Corte contra la misma persona, y además dio pruebas de que efectivamente habían dado pasos investigativos correctos. La Corte no es que tenga que mirar si con esa prueba pueden o no condenar, pero sí que han dado los pasos necesarios para conducir un proceso, y se consideró que lo habían hecho, y además que había una real voluntad y que había realmente capacidad de juntar las pruebas, tenían ya la custodia de la persona, y sobre esa base se consideró que efectivamente no tenía la Corte que hacerlo. ¿Hay algún caso latinoamericano? No hay ningún caso latinoamericano que esté siendo investigado por la Corte en estos momentos. Eso es bueno. Doctora, solo para finalizar, ¿cómo se entrelaza la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas? Bueno, la Corte no es, como yo les decía, un órgano de Naciones Unidas, como sí lo es. Algunos lo ven así. Claro, porque se confunden un poco con el Tribunal Especial para la Yugoslavia, Ruanda, que fueron creados por el Consejo de Seguridad y que son órganos subsidiarios del Consejo. Nosotros no somos un órgano, somos independientes creados por un tratado, pero tenemos un acuerdo de relaciones con las Naciones Unidas, que es un acuerdo muy importante porque obviamente la cooperación de las Naciones Unidas es vital. Y obviamente cuando es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remite una situación, allí la relación se hace aún más intensa, y el fiscal de la Corte, por ejemplo, hace informes periódicos ante el Consejo de Seguridad para explicar cómo está desarrollando la investigación.
pero es con un acuerdo de relaciones, no somos ¿Son un órgano. avaladas las resoluciones, digo, los fallos de la Corte Penal Internacional por Naciones Unidas? No necesitan ser avalados, No necesitan nuestros ser fallos avaladas. nuestros fallos son los fallos de la Corte Ajá. Penal y los estados partes están obligados a acatarlos. ¿Avalados o reconocidos? Reconocidos, son reconocidos. ¿Son reconocidos? Sí, 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 por Ajá. supuesto. Sí. A ver, ¿qué esperan ustedes de los países entonces que ahora no son? Solo para cerrar. Los estados que no lo son, esperamos que lo sean, pero aunque no Son lo los sean, menos, decía. que son, bueno, en América Latina son, como les decía, solamente tres. Hay en el país, en otros países más, también por supuesto hay otros que no lo son, pero aún los que no lo son esperamos que sigan, que cooperen con la Corte, porque la Corte fundamentalmente lo que necesita para investigar y juzgar es la cooperación de los estados, porque nosotros no tenemos policía propia, no podemos ir a los territorios de los estados por nuestra cuenta si no nos deja entrar el estado concernido, por lo cual la cooperación estatal de los que son parte y de los que no lo son es muy importante. Siempre surgen preguntas. A ver, ¿la Corte puede juzgar un caso de un país que no es miembro? La Corte puede juzgar casos de cuando son hechos ocurridos en el territorio de un Estado miembro o hechos cometidos por nacionales de un Estado miembro. O sea que siempre tiene que haber una conexión, sea porque se fueron hechos en un territorio o porque los autores son de un Estado miembro. De lo contrario, la Corte no puede intervenir. O sea, hechos cometidos en un Estado parte por nacionales de un Estado parte no son de competencia de la Corte, salvo una excepción que sea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el que le pida a la Corte que haga una investigación, porque allí lo hace sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y no sobre la base de nuestro tratado, que es el caso de Libia y el caso de Sudán, donde la Corte está investigando y no son estados partes. Qué interesante. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. La doctora Fernández Gurmendi, jueza de la Corte Penal Internacional. Un gusto haber conversado con usted. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a usted. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y venimos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 2.